No, en este funeral ya hasta se armaron las peleas de búfalos con apuestas. Esto es demasiado. En un solo día he visto cómo sacrifican búfalos, cómo se carga un cuerpo momificado alrededor de la ciudad. Este es el funeral más inusual al que he ido en toda mi vida. Hemos viajado hasta Toraja, en Indonesia, para lograr documentar un funeral tradicional de esta región. Esta costumbre es simplemente fascinante. Las personas de Toraja no creen que sus seres queridos han realmente muerto hasta este día, hasta el día del funeral. Por lo que hay familias que guardan durante largos meses o incluso años a sus seres queridos sin vida en sus casas hasta el momento en que sucede el ritual. Por ejemplo, la persona que hoy se conmemora descansa en el ataúd que está a mis espaldas y lleva realmente muerto más de 8 meses, lo que significa que desde enero de 2023 hasta agosto que estamos grabando este video, ha sido guardado en casa de sus familiares, quienes consideran que realmente estaba dormido, que estaba descansando, y esto es porque el mes de agosto es el mes sagrado en Toraja. Durante estos días es que suceden todos los rituales de funerales. Para lograr documentar esto, la familia del fallecido nos ha pedido donar un búfalo, el cual fuimos a comprar a un mercado de animales. Lo documenté todo para un video diferente, el cual ya está en el canal. Recomiendo que lo vayan a ver para que tengan más contexto sobre todo lo que está por suceder. Pues venga, interesantísimo lo que estamos por ver. Ya en escasos minutos comenzará como tal el funeral tradicional de Toraja. Vamos a darle. Podemos ver a mis espaldas que al búfalo ya lo están vistiendo, ya le están poniendo atuendos brillantes y rojos. Esto porque el búfalo es considerado un animal sagrado para esta cultura. El búfalo se va a sacrificar y de esta manera su alma se va a mezclar con el alma del fallecido y lo va a ayudar a pasar hacia el siguiente mundo. Por eso es que necesita ser un animal fuerte, grande, con cuernos prominentes, porque tiene que vencer a los enemigos con los que se pueden llegar a enfrentar en el inframundo. También vale la pena mencionar que a pesar de ser un funeral, hoy no es un día triste. La familia de hecho está feliz porque al fin su ser querido va a poder pasar a la siguiente vida, al posible paraíso, y eso los alegra. Entonces sí, los funerales de Toraja, a diferencia de en muchas partes del mundo, son un día de alegría, de celebración. El Spendi es el hijo de la persona a quien conmemoramos el día de hoy. Podemos ver que su atuendo es muy colorido. Your clothes is not black. Why? This is the uniform from the son and daughter of the dead person. Ya los demás días, porque este funeral puede durar hasta 5 días, va a usar todo negro. Pero hoy, que es el primer día, será colorido. ¡Ah, wow! Y digno de ser mencionado, me llama la atención como muchas tienen en su camiseta la foto del fallecido. Son personas de la comunidad que vienen a apoyar a la ceremonia, esperando que tal vez al final le den una pequeña propina, o simplemente personas que conocían directamente y quieren venir a mostrar su respeto. Wow, han pasado demasiadas cosas, es mucha información para procesar. Pero básicamente se reunieron las personas a hacer un canto, porque les repito, hoy es un día alegre, de celebración. Posterior a eso comienza la caminata, el desfile. Van caminando primero los búfalos y son demasiados animales. Yo pensé que nada más con el búfalo que habíamos donado nosotros se iba a armar toda la ceremonia, era el único que iban a sacrificar. No, vi mínimo unos 10 animales. Esto porque básicamente es una familia pudiente con mucho dinero que ha donado búfalos a muchos funerales. Entonces se cree que cuando uno hace una donación, entonces luego esa familia está en deuda contigo para tu funeral. Viéndolo así, entonces esta familia está en deuda conmigo para mi funeral. Cuando yo me muera tendrán que llevarme un búfalo. Y al venir a una de estas ceremonias uno debe de entender que se está arriesgando. De hecho lo están anunciando en el micrófono a cada rato. Cuídense porque los búfalos pueden salirse de control. Por supuesto enloquecen, empiezan a
a pegar, empiezan a correr. Y sí, me dicen que no es tan inusual que alguna persona llegue a morir en un funeral de Toralla. Seguido a los búfalos, ahora sí vienen las personas a hacer la marcha. Primero pasan personas que cargan pequeñas casitas en las cuales tradicionalmente se sientan los familiares y amigos cercanos del fallecido. En esta ceremonia están vacíos porque sería muy pesado estar cargando a las personas. Finalmente, entre unas 40 a 60 personas levantan el ataúd del fallecido. Es tan pesado porque, como ustedes lo vieron, es demasiado ostentoso. Se ponen de acuerdo para levantarlo y después para caminar. Van riendo, van celebrando, se van cayendo, bromeando entre ellos. Sí, se nota que es un día muy alegre en el cual están todos aquí comiendo en el festín, conviviendo, compartiendo anécdotas sobre la persona que hoy oficialmente ya muere. Ahora, ¿por qué caminan? ¿Hacia dónde van? Tradicionalmente lo que se hace es que se lleva a la persona que ha muerto a los lugares que le gustaban a lo largo de su vida. Tal vez al lugar donde creció, a su casa de la infancia, a su colegio, sitios que le traían alegría, para que los vea por última vez antes de ser transportado al otro plano. Haciendo números sencillos, sale carísimo hacer un funeral tradicional. Los gastos pueden ascender a cientos de miles de dólares. Hay un dicho, de hecho, en Toralla que dice que uno trabaja toda su vida para el día de su muerte. Y esto porque les resulta muy importante su legado familiar, que se siga hablando bien de sus apellidos, de sus nombres durante generaciones y generaciones, que sea recordado. Por eso también les encanta invitar a medios de comunicación, a youtubers como nosotros, para que hablen de esto, de la celebración del día en que oficialmente murió mi papá, y vean cuántas personas vinieron, cuántas personas comieron aquí. Sí, un funeral tradicional es meramente una cuestión de estatus. Oigan, es bien sociable la gente aquí. Es chistoso estar haciendo amigos en un funeral. Pero sí, ya están hasta tomando y todo, ¿eh? Ya se armó la borrachera. Ya me dieron mi chelita. Están sacando la cal con el tabaco, los cigarritos. Y me está explicando acá este carnal habla muy bien inglés, que hacen casitas temporales ahí atrás. Entonces, para la gente que viene de otros lados, ahí se queda a dormir, ahí se van a comer. Y pues eso también conlleva un buen gasto. Y que el funeral en total van a ser 6 días. Y cada día van a sacrificar a diferentes búfalos. Y van a... Sí. Y se arma la borrachera casi todos los días. Sí, este funeral de la nada se convirtió en una fiestota. Ahora lo que está pasando es que están subiendo al ataúd por las escaleras. Requiere de muchas personas porque se ve que está pesadísimo. Y sí, ya a estas alturas todos están bromeando, el hombre con el micrófono echándose sus chistes, todos riéndose. No se les vaya a caer el muerto, Es chistoso, es un funeral sumamente alegre, muy bromista todo. Y ahora sí va el momento de sacrificar al búfalo, lo que va a cerciorar que el hombre a quien conmemoramos hoy va a pasar a la siguiente vida, posiblemente al paraíso si es que fue una buena persona. Advirtieron varias veces que quien quiera ver el sacrificio de cerca tiene que hacerlo con precauciones porque el búfalo puede salirse de control y acabar matando a alguien. Entonces dijeron, quien quiera verlo de cerca, bajo su propio riesgo. De hecho, vean, allá hay una ambulancia lista por si algo llega a pasar. Y ya he visto unas 2 más por ahí. El sacrificio va a suceder con un machete, tiene que estar muy bien afilado y tiene que ser un corte limpio, una puñalada de una y listo. Jolo, Borgo, eso fue fuerte de ver. Nos habían dicho que el que sacrifica al animal debía ser un experto, ¿no? Que hiciera un corte limpio y directo para asegurar una muerte rápida y poco dolorosa para el animal. La verdad fue todo lo contrario, fue muy incómodo, fue muy larga. Ahora, para apaciguar la situación, les cuento que realmente todo este ritual, hasta hace no mucho, tal vez unos 100, 150 años, se hacía con sacrificio de humanos. Hoy en día se hace enteramente con animales, cerdos y búfalos. Sí, es sumamente impactante, lo diré. Sin duda, el funeral más perturbador al que he asistido.
Wow, justo cuando creí que esto ya estaba demasiado impactante, ahora resulta que como parte del funeral van a organizar peleas de búfalos, peleas de gallos e incluso peleas de humanos. Y las personas se sientan en las gradas, apuestan dinero al búfalo, al gallo o al humano que crean que es el mejor postor y van a pelear ahí. En cuestión de los búfalos, pues es como en las corridas de toros, ¿no? Que vemos en varias partes. Los hacen enojar, se pelean. Y miren que no puedo evitar sentirme un tanto mal porque, a ver, cuando a mí me dijeron que tenía que donar un búfalo, yo me imaginé que esto iba a ser meramente religioso. Así como, ok, sacrificas a un búfalo hacia uno solo porque su alma y bla, bla, y luego ese búfalo se lo comen. Pero ahora resulta que donan búfalos para ponerlos a pelear. Eso, miren, ya no sé en qué momento es algo religioso. Más bien este funeral se ha vuelto en una gran fiesta del pueblo en la cual pues vienen aquí a celebrar, a apostar. Sí, esta es la opulencia en su máxima expresión. No, y a ver, esto de las peleas explica muchas cosas. A mí me habían dicho que tienes que escoger a un búfalo con grandes cuernos y grande cuerpo porque eso hace que pueda batallar mejor en el inframundo, en el más allá, y era algo más espiritual, pero ahora entiendo que realmente escogen a búfalos grandes y con cuernos prominentes y costosos porque los ponen a pelear. Sí, no, esto va mucho más allá de la creencia religiosa, de la creencia cultural. Esto ya se volvió una fiesta de pueblo que, bajo muchas perspectivas, es un tanto cruel. Estoy capturando con el dron parte de la arena de lo que está sucediendo. ¡Uy! ¡Se están escapando! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Wow! Estamos capturando la acción como va sucediendo. ¡Corre! Evidentemente los búfalos no quieren pelear entre ellos, ¿no? Y como para hacerlos enojar, como que les dan de nalgaditas y así. Sí, sí, es a ver, es el tema de debate de siempre, ¿no? Muy similar a las corridas de toro, por ejemplo. Y ya, están de vuelta en la arena. Se escaparon de nuevo. Ahorita ya no estoy volando el dron, pero sí es muy común que se escapen y... ¡Oh, no! Ahí viene el búfalo. ¡Oh, no! Cuidado. Uy, ahí van los búfalos. Uy, se han escapado y en efecto van hacia la aldea. No, pues así es como suceden los accidentes. Por eso es que los incidentes de muertes en estas festividades de funerales no son inusuales. Miren qué ironía, de celebrando un funeral y pueden morir más personas. Y lo más impresionante es que mandan a niños a agarrar a los búfalos. No, no, qué tremendo, pero tremendo peligro. Pues ahí lo tienen, un funeral tradicional de Toraja, Indonesia. ¡Wow! Demasiada información que absorber, siendo que vimos mucho. Sigo sin creerme que todo esto que presenciamos fue un funeral. ¡Qué manera de despedir a tu abuelito! Con unas corridas de búfalo, unas peleas con apuestas, unos sacrificios, una momificación. ¡Uf! Esto fue demasiado, sin duda, una tradición que nos pone a reflexionar una vez más sobre lo enorme y variado que es nuestro planeta y lo diferentes que son las creencias de las personas que lo habitan. ¿Cómo lo han visto ustedes? Leo sus comentarios aquí abajo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.